Bueno, bien. Vamos a seguir ahora con lo que me había propuesto en su momento, que era trabajar con un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo sencillo, que no nos compliquemos demasiado la vida con las cuentas, pero lo suficientemente gráfico como para que entiendan cómo tienen que operar con un sistema concurrente de fuerzas con un método analítico. Entonces, vamos a tener habitualmente ejes coordenados, mejor dicho, las fuerzas primero, pero sobre esas fuerzas vamos a representar un par de ejes cartesianos, y cada una de estas, vamos a suponer que acá tenemos una F1, para este lado un F2, y ahí hay una F3. Coloquemos algunos datos. Esto es F1, a esto le voy a llamar F1, esta va a ser F2, y esta va a ser F3. Y vamos a hacer lo más fiel posible a la forma en la cual estos datos normalmente se presentan. Vamos a suponer que este ángulo de acá es de 30 grados, y que este ángulo de acá es de 45 grados. No es exactamente así, pero prácticamente 45 grados. Vamos a ver si lo podemos corregir un poco. Este ángulo de acá es 45 grados, esta es F2, y F3 está indicada ahí abajo. Observen que acá estoy colocando símbolos que indican que son vectores, así que acá voy a hacer una nota o una aclaración de los datos. Supongamos que esta F1 tiene un módulo de 100 kilogramos fuerza, el módulo de F2 es igual a, supongamos, 120 kilogramos fuerza, y módulo de F3 es un poco mayor, supongamos que son 200 kilogramos fuerza. Observen que ninguna es negativa, ¿no? Son todos módulos, así que todos son positivos. Este 120 me va a molestar un poco. Voy a cambiar algún dato por una cuestión de que así puedo hacer las cuentas más fácil. ¿Sí? Que porque este y este están invertidos. ¿Bien? Así que vamos a suponer que este es 120. Por las dos son de 120, y que este es 100. Este podría venir sí, vamos a suponer que este también es 200. Y este que está acá, vamos a hacer un poquito más grande. $250. Y lo que estamos buscando es cuánto vale R, o sea, quién es R, el resultante. Cuando digo cuánto vale, entiendo que R es un vector, por lo tanto tengo que dar su módulo y su ángulo de orientación respecto del eje X. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir recorriendo las tres etapas con las cuales estuvimos trabajando hasta ahora. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Descomponer a F1 y F2 y F3 en X y en Y. Así que lo que les voy a pedir que ahí mismo señalen y den algún valor respecto de quién sería el ángulo alfa 2 y cuánto valdría, y quién sería el ángulo alfa 3 y cuánto valdría.
Vamos chicos, anímense. Tranqui, porque es difícil dibujar con el mouse. Profe, yo recién dije algo y puedo preguntarle si metí la pata. Definí la componente de un vector como Sí. la proyección, Te escucho, como la proyección, perdón, la componente definida como la proyección de un vector en la dirección del versor. Sí, eso está Por bien. eso, componente, al ser una proyección, es un número. Ahora, ese número, si no va acompañado de un versor, no tengo idea, componente, proyección sobre qué dirección. Exacto. Pero no sé si está bien o mal Ah, eso. es correcto, sí, es una forma alternativa de decir lo que habíamos dicho antes, pero sí, es correcto, totalmente. Bueno, acá están indicados unos ángulos, también hay alguien en el chat. Profe, Jorge quiere que alguien y repita algo, Jorge, pero no sé qué es lo que quiere que repitamos, Jorge. Jorge, Sí, Pavés dice que quiere que repitamos, pero no sé qué es lo que quiere que repitamos, así que no. la pregunta, lo que tenían que dibujar. Ah, bueno, ya lo han hecho, que representen cuáles serían los ángulos alfa 2 y alfa 3. Recuerda que el ángulo siempre lo vamos a medir respecto del semieje positivo de las X, y este ángulo de 45 grados está acotado respecto de Y. Así que necesito indicar este ángulo que está señalado acá como 135 grados, lo cual es correcto. Y algo por el estilo podríamos decir respecto de F3, que no está acotado por ninguna parte, pero sí está indicada como vertical hacia abajo, con lo cual está claro que este ángulo es 90 grados, pero si yo lo mido como 90 de esta forma, no es antihorario como ocurre con la trigonometría, sino a favor del reloj. Por lo tanto, necesito medirlo en esta dirección y por eso son 270. Así que vamos a buscar, entonces, F1X como módulo de F1 multiplicado por el coseno de alfa 1. Este puede ser el primero, lo voy a detallar muy, muy bien. El módulo de F1 es 200 kilogramos fuerza. Y lo tengo que escribir como por coseno de, y el ángulo alfa 1 sí está medido respecto del eje X positivo, o sea que acá puedo usar los 30 grados. El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, así que esto, si todo está bien, debería dar aproximadamente 173 kilogramos fuerza. Ustedes verifiquen con calculadora, celular, si todas estas cuentitas están bien, pero creo que está bien. Y F1I va a ser igual al módulo de F1 por el seno de alfa 1, y en este caso estamos hablando de, otra vez, 200 kilogramos, por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados vale 0,5, por 200 son 100 kilos. Así que esta componente, la que llega hasta acá, esta proyección que dijo Gaby es de 173 kilos, y esta que proyecta la dirección del eje Y es de 100 kilos. Ambas componen F1. F2X, ahora por razones de tiempo voy a poner nada más que los datos, pero ustedes tendrían que hacer toda esta etapa cuando lo escriben, serán 100 kilos, que es el módulo de F2, por el coseno de 135 grados. Y el coseno de 135 grados es menos 0,707, o sea que esto da menos 70,7 kilogramos. O sea, el coseno de 135 es negativo, y en el coseno ya está implícito este signo menos, o de ahí se obtiene este signo menos,
lo cual claramente se puede observar acá si uno proyecta esta fuerza en la dirección horizontal del eje X, esa proyección apunta en contra del eje, o sea que es correcto que dé negativo. La componente vertical debería dar positiva, así que veamos que eso sea así, F2i será igual a 100 kilogramos, que es su módulo, por seno de 135 grados, el seno de 135 grados es 0,707 positivo por 100, va a dar 70,7, pero esta vez positivo. Por último, tengo que F3X es igual a F3, que es 250 kilogramos fuerza, por el coseno de 270 grados. El coseno de 270 grados es 0, con lo cual esta componente es 0, lo cual es observable en el gráfico porque esta fuerza es vertical, con lo cual no debería tener componente en X, así que quede 0 está bien. Y la fuerza, la componente 3 en Y, o sea, la componente Y de F3, serán 250 kilogramos fuerza por el seno de 270, y el seno de 270 grados es menos 1. Con lo cual, multiplicado por el módulo, esto me da menos 250 kilogramos fuerza, lo cual indica que justamente su valor absoluto coincide con toda la fuerza, porque no tiene otra componente, pero tiene un signo negativo que obviamente está indicando que es vertical hacia abajo. Así que con esto tengo resuelto el punto 1, la etapa 1 del cálculo de la resultante. Hemos conseguido que las tres componentes, perdón, las tres fuerzas sean descompuestas en X y Y. Voy a calcular ahora cuánto vale Rx, y Rx va a ser F1x más F2x más F3x. En este caso voy a sumar, F1x vale 173 kilogramos. Ahora sí puedo sumar como número porque estoy sumando componentes. El carácter direccional acá carece de importancia porque trabajo con las componentes, ya lo hemos descompuesto. En F2 tengo, en realidad, observen que está con signo más, pero la componente es negativa, así que si quieren lo escribo como más, menos 70,7 kilogramos, más, por supuesto, 0, porque la otra componente X es 0, y si todo está bien, esto debería darme 102,3 kilogramos. Así que en realidad esto es una recta. Y en R e I voy a tener F1I más F2I más F3I esto se supone que es un 2. Así que acá tenemos F2I. Y de acuerdo con estos cálculos, F1I es 100 kilogramos. Fuerza. F2I es 70,7 kilogramos fuerza. Y F3I es menos 250 kilogramos fuerza. Observen que en el fondo esta sumatoria genérica que hemos discutido, para este caso uno de los términos termina restando porque esa componente es negativa. Así que esto es aproximadamente 79,3, si no está mal, 79,3 kilogramos fuerza. Vayan revisando porque lo estoy haciendo mentalmente. Estos son 170, 250 menos 170 es 80, pero como resto 7 más, me parece que queda así. Bueno, esta sería la segunda etapa. Esto es la segunda etapa en la cual hemos obtenido la componente X y la componente Y de R, o sea, puesto aquí hemos hecho el balance de todas las componentes en X, todas las componentes en Y, y eso nos ofrece una componente en X neta de 102 kilogramos, o sea, en esta dirección, y una componente en Y de casi 80 kilos, o sea, hacia arriba,
porque es positiva, que estaría indicando la otra componente de R. En la tercera etapa La vamos resultante a en I, resolver, ¿sí? la resultante en I no sería negativo. Sí, sí, tenés razón, perdón. Muy buena observación. Sí, porque 250 es negativo, así que menos 79. Por lo tanto va para abajo, ¿no? Es decir, esta es dominante frente a las componentes verticales de las otras. Correcto, bien. Entonces, aclarado ese punto, por si alguien se perdió, efectivamente esta resta da negativo, es menos 79. Ahora vamos a calcular en la última etapa las dos propiedades, las dos características que me permiten describir qué pasa con el vector R. Si yo quisiera trabajar con R como vector en componentes, con estas dos informaciones ya lo tendría. Esta sería la componente X y esta sería la componente Y. Lo puedo escribir como par ordenado, donde pongo esto como primer valor y esto como segundo valor, o digo que este multiplica el versor Y y este multiplica el versor J, y las dos estarían ya indicando de un modo formal y correcto el vector R. Pero habitualmente lo que uno está interesado en calcular una resultante es, más allá de la orientación dada por las componentes, es cuánto es la intensidad total de fuerza, o sea, cuántos son la cantidad total de kilos, no cuánto apunta en X y cuánto apunta en Y por separado. Y esa es la razón por la cual uno pasa a esta tercera etapa y calcula el módulo de R, que ahí sí estoy calculando la intensidad completa de la resultante, como la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ri cuadrado. Profe, disculpe. Sí. No sé si podría escribir un poquito más arriba porque en la pantalla, al menos a mí, no me figura lo que está escribiendo. En realidad la pantalla la estoy mostrando entera. Voy a subir un poquito de la pantalla a ver si ahí ves todo. ¿Ahí lográs ver toda la pantalla? Lo estaba viendo, pero otra vez volvió a como estaba. Bueno, fíjate que abajo tenés la barra, seguramente la barra de Windows que tendrías que desplazar, o corre vos la pantalla si todavía no está, ¿con qué estás mirando? ¿Con un celular o con la compu? No, con la compu. Bueno, tomá la pantalla, no la maximices. A ver si puedo yo achicarlo un poquito de acá. Poné la flecha del mouse sobre los participantes o sacás sobre la pantalla, que te desaparezca la barra de herramientas de abajo. A ver. No, porque las mismas barras de herramientas están tapando la imagen. Ahora apareció, profe, recién se había desaparecido. Ahora sí apareció el punto 3. Sí, ahora sí. Ahora se Alguien ve. está... No, bueno, pero si no, no importa, porque No, está bien, yo está veo. bien. Paso a una pizarra nueva, no te preocupes, está bien, paso a una pizarra nueva. O sea, esta se me acabó a mí. Agustín No Sosa dice que con la tecla del Alt, Agustín, decilo verbalmente, vos sos el de sistemas. Agustín Sosa. Profe, ya está, lo estoy viendo. Bueno, José, Perfecto. perfecto. Gracias, disculpen. No, Profe. Entonces ahora necesito operar con estas componentes X e Y, elevarlas al cuadrado, sacar la raíz de todo eso, aplicar Pitágoras, en donde las componentes que participan son este valor de 102,3 y este valor de menos 79,3. Y esto es oportuno para ver cómo trabajar cuando una de las componentes es negativa. La componente X será 102,3 kilogramos fuerza, y esto va al cuadrado. Recuerden que cuando una cantidad está al cuadrado y tiene unidades, las unidades también son afectadas, eso ya lo habíamos experimentado en cinemática, más más, que sigue siendo positivo aquí, y ahora voy a escribir la componente en Y, que en este caso es menos 79,3 kilogramos fuerza al cuadrado. La raíz afecta a toda esta suma. Ahora, cuando esto se eleve al cuadrado, este signo menos se va a perder, porque un número negativo al cuadrado sigue siendo positivo, con lo cual yo acá no voy a aplicar la regla de los signos de más por menos ni cosas por el estilo. Esto lo he visto en más de una resolución de problemas así, por eso lo advierto. Acá no aplica la regla de los signos porque primero debe operar la potencia, y al operar la potencia este signo menos se va a perder.
con lo cual esto no deja de ser una suma, igual que antes. Les dejo a ustedes como tarea que hagan esta cuentita, porque no tengo calculadora a mano y no quiero perder más minutos en esto, pero calculada Profe. esta resultante me da el valor. ¿Alguien lo tiene? Lo pongo. 129,43. Bueno, ¿Puede ser? 129 puede ser, como 43 kilogramos fuerza. Por supuesto que ahora ya es positivo y todo. ¿Está bien? Y finalmente falta, en este caso, acá no tengo más remedio que pasar a una pizarra nueva, me falta como parte del punto 3 el ángulo que forma la resultante, llamémosle alfa r, y esto va a ser el arco tangente, o la tangente a la menos 1, de RI sobre RX. Y estos valores eran, entonces, voy a escribir acá, tangente a la menos 1 de, no recuerdo los valores y ahora los borré, así que si alguien lo puede decir, o voy a anotarlos acá, creo que eran el RI 100, un valor, el Menos I 79,28. daba menos 79,3, y este daba 102,3 kilogramos. Bueno, si buscamos este valor en la calculadora, nos va a dar un valor negativo de ángulo. Menos 37,72. Menos, 37,72. bueno, puede ser, menos 37,72, bueno, habrá que pasarlo a grados y minutos, digamos, ¿no? Apretar la tecla inversa a grados en la calculadora si la tenés. 37 grados, bueno, menos 37 grados, 43 Bueno, pongamos así, minutos. 43 minutos, ahí está. Ahora, ¿es este valor? O, primero, que un ángulo de negativo, ¿qué significa? Vayamos a esa interpretación. Esta es la parte más compleja de la interpretación. Tenemos un sistema de ejes así, sabemos cuánto vale el módulo de R, y la calculadora nos ofrece este resultado. Que el ángulo sea negativo significa que debe ser medido en contra del sentido trigonométrico, por lo tanto, lo debo medir a favor de las agujas del reloj. Quiere decir que estos 37 grados se van a medir respecto del eje X, pero no en contra del reloj, como se hace siempre en trigonometría, sino a favor del reloj. Quiere decir que se van a medir estos 37 para abajo, así. Ahora la pregunta es correcto que sea este valor o en realidad debería ser este valor? Porque cualquiera de los dos cualquiera de las dos direcciones, ya sea que esté ubicado hacia abajo en el cuarto cuadrante o hacia arriba en el segundo, tendrían la misma tangente. Recuerden que la tangente de un ángulo y de ese valor más 180 tiene el mismo valor. La pregunta es, ¿cuál de las dos acepto como correcta? ¿En el cuarto cuadrante o en el segundo cuadrante? Para dar respuesta a eso, hay que mirar de dónde vino este signo menos. Este signo menos viene de que la componente Y es negativa y la componente X es positiva. Si eso es así, ¿a qué cuadrante pertenece R? Al Segundo. cuarto cuadrante. ¿Al segundo o al cuarto? Dijeron las dos cosas, así que pónganse de acuerdo, discútanlo. Al cuarto. Al cuarto cuadrante, porque justamente... Cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Vamos a dibujarla ahora esta resultante R. ¿Sí? Yo debería dibujar esta resultante R hacia acá. Entonces, justamente, este ángulo es de 37 grados, 43 minutos, que tiene una componente Y que es efectivamente negativa y una componente X que es positiva. Si hubiera considerado del segundo cuadrante, esa relación, el cociente seguiría siendo negativo, pero claramente, si la resultante yo la hubiera dibujado para allá, aunque tenga el mismo módulo, observen que en este caso me hubiera dado una componente Y positiva y X negativa. El cociente vuelve a dar negativo, por supuesto, pero estaría al revés que acá. Y por eso no es esta en particular
Esta no es la que va, sino precisamente esta, y acá es donde deberíamos indicar el valor de R. Esta es R, que desde el punto de vista formal y como vector, lo puedo escribir o bien como 102,3 kilogramos fuerza menos 79,3 kilogramos fuerza como par ordenado, o bien, como en algún momento bosquejó Gaby, 102,3 kilogramos fuerzas en I, en el versor I, no en el eje I, o sea, esto es el versor I latina, que está en la dirección del eje X, más, perdón, en este caso, como la componente es negativa, debería haberlo considerado con signo menos, así que es menos 79,3 kilogramos fuerza en la dirección de J. Estas son las formas correctas de escribir R como par ordenado o con la base canónica, o simplemente dando el módulo y el ángulo alfa R, que en este caso será de menos 37 grados con 43 minutos. Consulta, profe. ¿Sí? Dale. Lo que queda del ángulo, ¿cuánto mide? 37 La medida del grados. eje X ¿Eh? positivo. Si lo querés tomar positivo, Claro, ese valor del... No sé, ¿no? no te escuché, se cortó, decilo otra vez. El ángulo que está ahí que marqué con amarillo. Ah, este ángulo, ¿cuál sería? ¿Cuánto sería? Y sería este valor más 180. Este de acá. ¿Cuánto sería ese? Digamos, yo Sí, tengo, acá tengo un ángulo llano, fíjate que de acá a acá se forma un ángulo llano, si me olvido del eje X y del eje Y. Así que si a este valor le sumás 180, tendrías este otro. Y este ángulo sería, bueno, sería 142 grados y 17 minutos. Sería así. Pero no es la solución correcta, porque si yo doy ese ángulo, estoy orientando R en el segundo cuadrante hacia arriba, y por las componentes que me dio, yo sé que no es para ese lado, es del cuarto cuadrante y para abajo. Si quisieras construir el ángulo, la Bien. solución sería sumarle 180 grados. Pero en este caso, no es esa la solución a adoptar. La solución que hay que adoptar es esta que nos quedó acá. Pedro, Bien, ¿es eso lo gracias. que preguntabas? Pedro, ¿es Sí, eso lo era que eso. Bien. Era por si daba la resultante en el otro Ah, si te cuadrante. hubiera dado, claro, ¿qué hacías? Si te hubiera dado, le sumas 180. Pero como este valor es negativo, en el fondo te va a quedar un valor menor de 180 que corresponde a este ángulo obtuso que está acá. Pero eso orientaría, obviamente, en el segundo cuadrante hacia arriba la resultante. Que no es este caso.